La salud mental no es una moda, es humanidad. Conversaciones que se sienten un poco como entrar a terapia. Hay conversaciones que pueden transformar tu vida. Esto es Terapia, Cultura y Salud Mental. Bienvenidos a En Terapia. Yo soy Marifer. Y yo soy Leti. Creamos este espacio para hablar sobre salud mental desde un lugar cercano, resolver dudas y compartir conversaciones que quizá quisieras tener. Porque hablar de salud mental no tendría que sentirse lejano. Y porque entendernos también puede ser una forma de cuidarnos. Listo. Hola Marifer, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. Aquí después de nuestra Lucha con la la tecnología. tecnología Ya. y el internet de las cosas. Bueno, pues hoy decidimos hacer este capítulo en vivo para variarle un poquito y poder contestarles a sus preguntas, a sus dudas. Y bueno, sobre todo porque vamos a hablar de un tema muy conocido. Hoy es el Día Mundial del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Y bueno, vamos a hablar un poquito del TDAH. Muy bien, y sobre todo porque además de ser el Día Mundial del TDAH, también es que viene a ser un trastorno que se ha popularizado mucho en los últimos años y pues siempre, bueno, leí que la mayoría del contenido que hay, en lugar de informar, más bien tiene como información muy inexacta o lo resume como tanto en videos tan cortos que es muy fácil que la gente se confunda, se autodiagnostique. ¿Tú por qué crees que se ha vuelto tan popular en los últimos años? Fíjate que yo creo que el TDAH siempre ha tenido esa característica desde hace muchos años, porque efectivamente, ¿no? Dentro de los síntomas, hay síntomas que son muy identificables en los niños. Entonces se tiende como a generalizar que ves a un niño inquieto o travieso y luego se le pone la etiqueta de TDAH, ¿no? Y creo que ha habido, por ejemplo, ahora la tecnología pues también ha favorecido más a que haya más estos diagnósticos o etiquetas falsas sobre lo que es TDAH o no. Nosotros decíamos, ¿no? Pues es que todo el mundo quiere diagnosticar el TDAH, la señora de la tienda, la maestra, el señor de hace mucho tiempo, o sea, todo el mundo quiere decir que es TDAH y resumirlo en 3 puntitos o 4 características que veamos en los niños y en las niñas. Y pues no, o sea, en realidad, como en todos los trastornos, para diagnosticar un trastorno mental como el TDAH y el resto, se necesitan no solamente la observación ni de ciertas conductas, sino toda una evaluación psicológica con pruebas neuropsicológicas, con observación, con pruebas también neurológicas o de imagen para poder diagnosticarlo, pero como que a las personas se les hace muy fácil ver a alguien inquieto y decir, ay, pues tiene TDAH, ¿no? O hiperactividad, dicen, o palabras así, ¿no? Sí, yo recuerdo que así la primera vez que yo escuché sobre el TDAH pues fue porque se lo diagnosticaron a mi hermana, ¿no? Pero nunca supe si tuvo un buen diagnóstico, fue como que la maestra la notó muy inquieta, muy distraída y entonces pues la mandaron al psicólogo y así. Pero, o sea, y esa fue la primera vez que yo lo escuché, pero conforme han pasado los años lo escucho más y cada vez hay más, conozco más niños que tienen, pues que tienen TDAH, pero también muchas personas adultas como, pues no sé si se lo adjudiquen de manera, como si fuera un checklist, ¿no? Como, ay, pues sí, me distraigo bien mucho y pues sí, pienso muchas cosas, sí. Claramente tengo TDAH. O si sí van pues con un profesional que los diagnostique, que tengan también como tratamiento, porque no nada más es como, ay, pues sí, tengo TDAH, se me olvida todo, perdón. Ajá. Y es que se puede confundir con muchas otras cosas, ¿no? O situaciones. Y también pienso en que históricamente, no sé qué tanto, fue como de los primeros acercamientos en las personas a los trastornos mentales, ¿no? O sea, como que podamos cuestionarlo, no sé, yo ahorita pienso en que el TDAH siempre ha sido como de lo más sonado, o ese acercamiento al que la gente puede decir, ah, es esto, ¿sabes? Pero no conocen a todos los trastornos que existen.
y por eso va de boca en boca y a lo mejor eso puede hacer que sea como tan nombrado. Y luego ya viene esto, ¿no? Que conocen 2, 3 síntomas como la inatención o la memoria y ya dicen, ¿no? Tienes TDA, pero a lo mejor puede haber muchísimos factores y más ahora con la tecnología que pueden abonar a que estés distraído, ¿no? Y que no necesariamente es un TDA o TDAH. Y aparte porque, bueno, ahorita que mencionabas eso, luego yo me pongo a pensar como si lo tomarán muy a la ligera, como qué consecuencias reales puede tener el TDA. Sí, porque sabes que estoy pensando también, por ejemplo, lo toman a la ligera y hay muchas personas, o niños, en este caso niñas, que sí pueden tener TDAH y que se puede confundir con estilos de crianza, por ejemplo, o con falta de límites, o viceversa, ¿no? Que pueda ser falta de límites o temas de crianza y que digan tienen TDAH. Creo que la diferencia aquí es la parte genética y biológica, que sí hay estos factores en donde si te hacen una resonancia, en este caso un electroencefalograma, pueden medir cerebralmente estas ondas y eso es como la diferencia, ¿sabes? Porque sí hay pruebas en las que se tienen que evaluar la atención, la memoria, porque todos estos procesos son distintos en los niños, pero cuando ya hay un estudio de imagen, eso lo corrobora. Y es por eso que no solamente podemos con observación decir, ahí tiene esto, pues tiene TDAH, ¿no? O sea, tiene que haber un estudio también médico, en este caso neurológico, para comprobarlo. Te podría decir que, así no, te comparto que en alguna ocasión, cuando, hace 1000 años que yo daba mis prácticas en neuro, atendíamos todos los días, nos decían, 30 niños llegaban todos los días con diagnóstico de TDAH, y de esos, yo creo que 5 sí era TDAH, con estudios y todo, y el resto eran temas de límites y crianza, ¿sabes? Entonces, es muy importante hacer esa diferencia y hacerles los estudios para saber quiénes sí y quiénes no. Sí hay mucha población que tiene TDAH, pero también hay muchísima población que tiene malos diagnósticos. Sí, y ahora que hablabas de que llegaban muchos niños, también pienso que luego el TDAH también siento que a veces está como muy polarizado, que puede ser como una etiqueta o una forma como de, pues una forma como de castigar, no sé si castigar a los niños, pero como de, como si eso fuera malo, ¿sabes? Como etiquetarlos. Ajá. O está como el otro lado, como que más bien lo romantiza, lo justifica, como de creer que las personas que tienen TDAH, no digo que no sean brillantes, pues, pero que entonces si tienes TDAH, pues eres una persona súper brillante, súper creativa y eres súper inteligente. ¿En y serio? Entonces sí. Yo no había escuchado Yo esto. sí, bueno, yo sí siento que luego lo veo, o también siento que también pasa con el autismo. Como que de, es como ahorita el sí, más nombrado, ajá, ¿no? como si tener un trastorno te diera como un tipo de supercapacidad, o al contrario, ¿no? Pues estás menso. Y por eso tienes TDAH. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que también, o sea, no sé si romantizarlo o justificarlo. Porque de repente pueden decir, no sé, se me ocurre en la escuela, ¿no? Sí, porque es una realidad que muchos de los docentes pues están sobrepasados, las maestras de las primarias y todo, y no tienen las herramientas para ni observar ni diagnosticar. O sea, bueno, observar, ellas te pueden decir, pues hay algo, ¿no? Y que lo deriven, pero no son quienes para hacer los diagnósticos. ¿Y qué está pasando? De lo que he notado de mis compañeros profesionales, que llegan estos niños o niñas con TDAH o con autismo, y como no tienen esta formación, más bien se hace como, no sé si decirlo, como un niño especial, pero también como no lo voy a abordar porque no sé qué hacer con él, ¿sabes? Entonces lo puedo disfrazar como, ay, qué brillante, qué romántico, pero en realidad es que no sé cómo tratarlo. Entonces lo voy a justificar que lo que hace es porque tiene TDAH. Entonces yo ya no lo intervengo. Y también eso está pasando mucho en las escuelas, porque con esta parte de la inclusión, porque digo inclusión porque realmente no hay una inclusión, ¿no? Pero lo único que está pasando es que estos niños y niñas con TDAH y con autismo, que es lo que más se escucha, están llegando a las escuelas y pues no hay ni personal que los pueda atender, ni darles el seguimiento. A las maestras no se les están dando estas herramientas. ¿Y qué están haciendo? Pues dejarlos existir.
¿sabes? Entonces lo único que dicen es, pues tiene TDAH o tiene autismo y pues ahí déjenlo, ¿no? Pero no sé, yo romantizado no, pues no tanto, sí justificado, pero también antes era esta parte de esta menso, ¿sabes? Yo creo que los que ahorita son adultos, que no fueron tratados o diagnosticados, ellos toda su vida crecieron pensando que estaban mensos y con una autoestima bajísima. Y que sí, a lo mejor esos niños en los que ahora no están abordando, por no abordarlos, no se les están enseñando límites, no se les están enseñando muchas otras cosas que también necesitan saber, aunque tengan TDAH. Y ahora que hablabas de los adultos, ¿cómo, o sea, cómo se puede llegar como, no cómo se puede, más bien como, cómo es posible el diagnóstico en las personas adultas? De la misma manera, o sea, que haya estos estudios y esta evaluación, solo que, bueno, con el pasar del tiempo, pues también se deterioran más las áreas del cerebro, ¿sabes? Y ya tuvieron una vida, ya tienen una historia de relaciones, de autoestima, del laboral, escolar, donde ya tienen vivencias no tan favorables, muy probablemente, y donde no tuvieron esa explicación, ¿sabes? Entonces es como un duelo en la adultez de alguna confrontación, decir, no manches, tengo esto que le da sentido a mi vida y que apenas me enteré. Entonces también es un shock, ¿no? Yo tengo amigas también, así adultas, que dicen, ya en la adultez me dijeron que tenía TDA o TDAH y yo siempre pensé que era el burro del salón. Y pues sí, o sea, hay como una confrontación, pero también le da sentido a sus vidas. Sí, entonces el diagnóstico sí da, pues da calma. Sí, es que es una certeza. Sí, es tener certeza. Es difícil llegar hasta allá, hasta el diagnóstico, pero quienes tienen el diagnóstico pueden acudir a la medicación, por ejemplo, y eso también les ayuda mucho. Yo tengo una amiga que quiero mucho y que ella empezó ya en la adultez a tomar medicamento para la atención y le funciona muchísimo. O sea, organizó su vida, la estructuró y empezó a ser cada vez mejor. De por sí ya era, ¿no? Siempre ha sido muy brillante, pero ahora es más, porque tiene pues lo que le hacía falta biológicamente. Sí, entonces, pues en resumidas cuentas, el TDAH no es un trastorno exclusivo de los niños y tampoco es algo que te dé. O sea, si ya de adulto resulta que tienes TDAH, no es como que, ay, me dio. No, Siempre es como la gripa. No, no es así. Como el chikungunya. No. Me picó un mosquito. No, desde que son bebecitos se puede notar como en el autismo. ¿A poco? Es que depende del tipo, ¿no? También hay que hablar de que el TDAH, el que tiene la H, es hiperactividad, es trastorno con déficit de atención e hiperactividad, pero en sus modalidades también hay uno que es solo inatento, que solo tiene problemas en la atención, otro que es impulsivo y que tiende como a, pues, a tener conductas así en arrebatos. No es Aries. No es porque sea Aries. No es porque sea Aries. Ya. Y el otro es hiperactividad. Entonces, son cosas muy diferentes, ¿no? Y hay niños o niñas que mayormente son niños los que tienden a ese diagnóstico. De 5 niños, 1 niña, esa es la cifra. Entonces, es mayormente niños. Y algunos pueden ser por inatención y de repente pensamos que el TDAH es ese niño travieso que es un remolino y no. También puede ser TDA. Como con esta parte inatenta que está en la luna, que no puede concentrarse, que está haciendo una cosa y luego hace otra, que deja las tareas inconclusas. Eso también es parte del TDAH, pues, solo sin la hiperactividad y sin la impulsividad. Y hay niños que a lo mejor te sostienen la atención y voltea a un niño y le encajan el lápiz, ¿no? O hacen, es que sí tenía un niño que llevaban por TDAH, yo decía, es que se nota cuando sí, cuando no, porque el niño le había encajado el lápiz en la nariz a una compañerita. Y estos niños generalmente tienen sentimientos de culpa, porque pues como no pueden controlar su impulsividad, luego el niño estaba llorando porque le había sacado la sangre a su amiguita y tienden a ser como muy nobles, como todas estas cosas que ellos se arriesgan y hacen, es más por la curiosidad que en realidad porque tengan esa intención, ¿sabes? O que tengan como un motivo. Ajá, como... de hecho, ese es uno de los diagnósticos diferenciales entre el TDAH y un problema de conducta. Un trastorno de conducta
el niño sí lo hace por joderte, ¿sabes? O sea, sí hay una intención de ay, voy a hacer esto por maldad. Y el niño con TDAH no. Él lo hace porque es curioso, porque le llama la atención, no mide las consecuencias, no sabe que va a pasar algo después. El niño de problemas de conducta sí sabe que te va a doler, y en la escuela nos hacían mucho la analogía de, imagínate que están los dos niños, el de TDAH y un negativista desafiante o un niño de problema de conducta, ¿no? Y el de conducta va a ver que hay una pared y que del otro lado hay una aventura, una ganancia, algo que quiere que se roben o algo, y le va a decir al de TDAH, ¿a que no te animas a brincarte? ¿No? Y es el que tiene esa estrategia, pero el de TDAH no se la va a pensar y se va a aventar, ¿sabes? Y se puede caer, se puede quebrar un pie y el otro va a decir, ay, qué menso, ¿no? O sea, esa es la diferencia, porque también a veces se confunde y dicen, es que los de TDAH son bien malditos, ¿no? Como tienen problemas de conducta, no es lo mismo, ¿no? Ellos generalmente, no digo que todos, pero no miden las consecuencias. Sí, qué loco. Yo sí le clavé el lápiz a un compañero, pero fue porque me hizo enojar. Yo sí tenía un motivo claro. Yo sí dije, conmigo no. Ya. Yo no tengo TDAH. Como Katia, a los niños no. Los niños no. Los niños no pueden tocar el piano. Yo no le enseñan esas cosas, ¿eh? Ok. Ya. Y como qué tratamiento tienen las personas con TDAH. Pues yo creo que uno de los principales son eso, los límites, a ayudarles a que cognitivamente también dimensionen las consecuencias. Si es impulsividad, pues la tolerancia a la frustración, enseñarlos a que se detengan. O sea, hay todo un trabajo terapéutico muy cognitivo y conductual para esto. Desde otras corrientes, ¿no? Psicológicas también hay como un tema con la familia que tratar, cada corriente lo hace desde su enfoque, pero sí la terapia psicológica acompañada, si es un TDAH de verdad, necesita su medicación, su metilfenidato, y con eso. Hay algo importante que es que los niños no se pueden diagnosticar abajo de los 5 años. O sea, como sí se pueden ver los síntomas, sí los podemos identificar y podemos decir, esto es súper nato, es un TDAH, ¿no? Desde que está bebé y se mueve mucho y todas estas cosas. Pero médicamente en edad escolar. Entonces, hasta que llegan a edad escolar, porque ya tienen un entorno escolar donde ya se distingue sus relaciones con sus compañeritos, es cuando ya se puede. Antes no es tan recomendable medicarlos. Ya. Y mencionabas que de cada 5 niños, solamente una niña era como diagnosticada. ¿Esto es como porque hay alguna como brecha de género? Pues es genético. Sí. Uh-huh. Es mayormente, es como las mujeres somos más propensas a los trastornos del estado de ánimo. Igual hay un tema de hormonas y de un montón de cosas que lo propician, ¿no? Y los hombres más a los problemas de conducta, ¿no? Pero yo creo que ahí sí hay como un tema social, pero en el TDAH es un gen. De hecho, sí ha habido como investigaciones de que si se pudiera eso modificar como genéticamente, pero no hay alguna que diga que sí se ha logrado, pues, pero sí se está investigando. Ya. Y bueno, porque yo había leído que las mujeres eran diagnosticadas más en la vida adulta que cuando eran niñas. Es también como por eso. Allí sí creo que haya como una brecha de género, como el que podamos ir a la atención o podamos acceder a los servicios de salud. Ahí sí creo que tiene que ver con género. Pero en este tipo de trastornos que es más hacia los niños, no creo que en la actualidad. Ya no. Uh-uh. ¿Tú sí crees que entonces que sí han cambiado los entornos como para bien? O como decías, pues sí lo reconozco y medio veo, pero... Yo creo que para acceder a tratamientos sí, o sea, sí hemos evolucionado, pero para afectar o tener más consecuencias del trastorno no. O sea, si un niño, ¿no? Pensemos que un niño es predisponente a TDAH, nace, tiene TDAH, bueno, va creciendo, se le va desarrollando y entonces viene y se encuentra con nuestra actualidad, con toda la estimulación que existe en el celular.
o en las redes sociales o en los TikToks. Imagínate esa cantidad de lucecita todo el tiempo llegando a su cerebro. O sea, él ya trae la predisposición y todavía lo estimulas de esa manera. ¿Cuánto te gusta que dure un TikTok cuando estás scrolleando? No, pues... ¿Cuánto te quedas a verlo? Yo sí me quedo a ver todo. ¿Pero cuánto dura cuando mucho? ¿1 minuto? Pues depende de tu algoritmo. O sea, por ejemplo, esa es una regla que yo me puse a mí misma. Como si me voy a poner a scrollear en TikTok, tengo que ver todo el video completo. Y si decido no verlo completo porque me aburre, pues entonces la vida real tiene algo para mí, ¿sabes? Como, Okay. Pero eso es una regla mía. ¿Tú lo hiciste desde tu reflexión personal? Sí, pero sí he visto que, por ejemplo, las caricaturas para niños son como los cortes de las escenas, son cada 2, cada 3 segundos, cuando en las caricaturas de antes, pues eran escenas largas, o eran escenas donde estaba como quieto y ahora todo se mueve, pues sí, los colores, los cambios, y luego si tú te metes como al YouTube Kids, y los shorts duran 20 segundos, 30 segundos. Y es que eso favorece, ¿sabes? Sí. Y favorece, por ejemplo, porque hay muchas veces que se confunden los adultos como con la procrastinación, ¿no? Como de, ay, es que soy inatenta y estoy así procrastinando. Pero no, o sea, es procrastinación. O estoy sobresaturada y cansada, que no es lo mismo que tener falta de atención. Yeah. Pero imagínate en el cerebro de un niño. O sea, en un cerebro de un niño, ¿cuánto te gusta que duren viendo un videíto? No, pues no. ¿Cuántos colores en ese momento estás estimulando su cerebro? Y es demasiado. O sea, yo sí noto que en ellos y en los adolescentes ya no sostienen la atención. O sea, no les he contado el tiempo, pero de verdad no la sostienen. O sea, lo veo en el día a día, en la escuela y aquí en las sesiones. De hecho, la sesión pasada que tuve con los niños, por eso subí la imagen de que estaban en el pianito, porque los tuve, o sea, de verdad prestaron atención. Ay, yo creo que no fue ni 2 minutos. O sea, están haciendo algo y lo dejan ahí, luego van y hacen otra cosa y lo dejan ahí, luego van. Y que ahora sí que las maestras de preescolar nos digan cómo les va, sobre todo porque fue en esa edad, ¿no?, donde hice la actividad, pero cambian y cambian y cambian y cambian y cambian y cambian y pues no están acostumbrados a centrar su atención. Y sí, esto que dices, pues nosotros veíamos esas caricaturas, ¿no?, todas largas, donde teníamos que reflexionar, había un inicio, un desarrollo, un cierre, nuestro cerebro estaba acostumbrado a eso, ellos no. Entonces, luego también eso me lleva a pensar que entonces muchos niños tal vez no tienen TDA o TDAH, sino que tienen acceso ilimitado a contenido en internet, ¿no? Sí. Y eso lo complica más, ¿sabes? El diagnóstico. O sea, ¿cómo imagínate a cuántos niños vas a llevar que crees que tienen TDA o TDAH? Pues, a todos. ¡A todos! O sea, a todos, sí. Porque por eso hay tantos diagnósticos y por eso la gente ya no va y ya no, se va haciendo como merma. Y pues ya no llegan, o sea, hay esta parte del sobrediagnóstico, ¿no? Pues, pero ¿qué tantos de esos sí son y qué tantos son sobreestimulados por los teléfonos, los celulares, las tabletas? Es que sí afecta mucho. O sea, yo pensaba que era de los señores grandes esta creencia de no usar el celular, pero no, la verdad es que sí está alterando los procesos cognitivos. Y de toda la gente, o sea, de jóvenes, niños, adultos. De Sí, todos. La memoria, que va como muy del lado del proceso de atención. Sí. No, pues es que si no sostienes la atención, ¿de qué te acuerdas? Y me voy a ir así, ¿no? Y si no te acuerdas, o sea, imagínate un libro, ¿no? Yo digo, por eso a los adolescentes les cuesta mucho trabajo atender indicaciones de un examen, comprender una lectura, o sea, pienso en los exámenes de admisión, ¿sabes? Como había estas lecturas grandes en las que tienes que pensar, analizar, poner atención, recordarlo cuando te lo llevas a la pregunta. Todo ese minuto de proceso del examen, ellos ya no lo pueden hacer. Ya lo perdieron. Ajá. Y más sobre todo, ya como, bueno, los niños, pues son niños, ¿no? No creo que usen ChatGPT o ninguna inteligencia artificial. ¿Quién sabe? Pero quiero pensar. Oye, Géminis. Por favor, ¿me puedes hacer una imagen de mí con Luli Pampín, por favor, en el circo digital? Y agrega música. Es que sí lo hacen, sí lo hacen. Bueno. Es como en las cartitas de ahorita del fútbol, ¿no? Así como, diséñame o dime. Sí. Sí, hay niños, digo.
no todos. Sí, pero bueno, al menos los que saben como ya más escribir y así, pero imagínate los adolescentes con Uy, sí, no. como, no, pues no pueden. No, y mira que yo los amo con todo mi ser, pero les cuesta mucho trabajo. O sea, sí se desesperan. Ya están viendo algo y ya de repente es como, ay, ya. Pero es esta misma ansiedad de querer continuar y no tanto porque su cerebro no pueda, ni siquiera se les lleva a forzar un poquito a que desarrollen el proceso, ¿sabes? Como se frustran súper rápido, pues lo dejan y no, es que no le entiendo. O no, es que no le puedo prestar atención porque entonces ya está pensando en otra cosa o ya está viendo en el celular otra cosa. Pero, Sí. pues, ¿cuántos años tiene sobreestimulado, no? No es TDAH, es sobreestimulación. Sí, sí, sí. También puede ser y también se confunde, por ejemplo, eso, ¿no? También hay niños que están sobreestimulados, en que eso pasa muchísimo en la actualidad. O sea, son unos bebitos y ya los quieren llevar a clase de pintura, arte, danza. No, de verdad. O sea, Sí. hay una sobreestimulación que, bueno, eso yo lo explico de muchas otras formas, ¿no? De una crisis que está pasando de maternidad, pero estos niñitos también están siendo demasiado estimulados. Entonces, ¿qué tanto les estás generando esa misma hiperactividad o ansiedad todo el tiempo? Sí, qué loco, sí es cierto. Y yo así, ay, Sí. ya me sobreestimulé. Ay. Fue demasiada Ay, información. ya. Pero a ver, ahora hablemos de los síntomas del TDAH o TDA. Ok. Bueno, de acuerdo al manual del DSM, debe de haber en todos los trastornos al menos los 3 contextos para que sea un diagnóstico. Que se presente la misma conducta en 3 áreas, ¿no? En la escuela, en la casa, en social, en otros lados. Si solamente se presenta en casa, no funcionan. Desde ahí lo descartamos, porque entonces es un tema de crianza o de límites, ¿sabes? Si se presenta en la casa, en la escuela y con los amiguitos, los primos, entonces ya lo consideramos. Ese es el primer filtro, que se presente en todos lados. Y luego hay que ver que tenga mínimo 6 ítems o de inatención o de impulsividad o de hiperactividad. Y hay que estarlos contando, ¿no? O sea, hay filtros, hay ítems en nuestros manuales diagnósticos que hay que seguir, tanto para inatención, ¿no? Tú sabes que tiene problemas de atención sostenida, de memoria, y vas generando, esos tienen que ser al menos 6, y del otro, que tenga hiperactividad, y del de impulsividad. Y lo único que varía es la hiperactividad y la impulsividad. Inatención, ahí está, como todo el tiempo, ¿no? Entonces, esos son los síntomas. Y como son así tan generales esas 3 cosas, por eso la gente tiende mucho a nombrarlo, porque puede ser muy sencillo el cuadro. Pero eso es pues lo que observamos. O sea, además de eso, pues ya hay que hacerle sus estudios y demás. Y en la Pero constan adultez, como en esas 3. en la adultez es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. Hay muchos filtros que utilizan, por ejemplo, los neuropsicólogos o los psiquiatras o los paidopsiquiatras, que ya están así, no está la hojita y te dice cuántos de estos ítems tienes y tú puedes hacer así el conteo. No significa que con eso ya tengas tu diagnóstico completo, pero sí puedes ver como cuántos síntomas tienes de inatención, de impulsividad y de hiperactividad y ya te dan como una primera impresión. Y con eso ya puedes ir a que te apliquen test y las pruebas médicas y todo eso. Ya. Que para eso sirven los filtros. Y Ok. te iba a decir, y los filtros además con esas 3 áreas, pues. Ujú. Siempre, siempre. O sea, hay un test que no sé qué tan retro sea, pero a mí siempre me funciona, se llama Conners. Es una entrevista para padres y para escuela y la observación del psicólogo. Entonces, si los padres ven lo mismo que lo que ven en la escuela y que lo que ves tú, de ese filtro, entonces ya tienes tu segunda parte para pasar al médico. Sí, no es como que llegues un día y digas, ay, hola, creo que tengo TDAH. ¿Me puedes Sí, no. diagnosticar? No se puede. O sea, ni el psicólogo solo, ni la parte médica sola, ni la escuela sola. O sea, es multidisciplinario el Sí, diagnóstico. claro, porque luego puedes ser una persona con tu psicólogo, Ajá. haciéndote la víctima. Y desde tu percepción Sí. diciendo, ¿no? Ujú. Cuando en realidad pues estás estresado y por eso se te están olvidando las cosas.
O estás sobreestimulado. Ajá, o tienes una crisis, un duelo y no le pones tanta atención a las cosas durante el día. Sí. Pueden ser mil cosas. Pueden ser mil situaciones. ¿Y cuál es la recomendación? Pues eso, que haya como que haya mucha observación, estos filtros que te observen diferentes contextos y luego ya vayas y te diagnostiquen. Para que entonces puedas acceder, si es a medicación, a tratamientos, o lo que sea, ¿no? Y también, bueno, yo estaba revisando como de las causas y también como en muchas de las alteraciones, el embarazo tiene mucho que ver, o sea, así como si consumen sustancias, eso pasa en la mayor parte de los trastornos, o sea, si consumes sustancias mientras, al menos los primeros 3 meses, que es cuando se forma el sistema nervioso, sí puede haber alteraciones, o sea, es la parte genética y luego el embarazo, ¿no? Y luego ya todo lo otro social, pero sí es importante que haya esos cuidados. Y también la comorbilidad, que es con qué se relaciona, eso también lo dificulta, ¿sabes? Porque muchos de los otros trastornos pueden ser combinados con TDAH. O sea, haz de cuenta que el TDAH es el bonachón que se combina con todos. Entonces, puede haber personas con autismo que tengan TDAH también. O personas que tengan otros trastornos mentales y que tengan TDAH. Entonces hay que hacer también como esos diagnósticos diferenciales y ver que el que sea más, el que dure más o el que sea más latente, ese es como el central y luego ya pones como diferenciado de este y este. Pero también yo creo que por eso es como tan popular o tan nombrado, porque sí hay mucho, incluso revuelto, voy a decir, como con otros. Ya, qué loco. Sí, ¿verdad? Sí. Y sabes que hay muy poquita gente, al menos acá en región, que es muy difícil atender, evaluar, diagnosticar trastornos mentales. Porque no hay, por ejemplo, neurólogos o evaluación neuropsicológica, casi no. Y sí hace falta. Sí, pues te tienes que ir a Tepa. Ajá. Y pues, ¿quién va a poder ir? Con neurólogo, ¿no? O sea, neuropsicólogo. Sí, hay una neuropsicóloga, creo. Sí, y por ejemplo en Guadalajara pues están todos los centros, ¿no? Pero están así. Bien lleno. Ajá. ¿Y tú cuál dirías que es como la primera línea de, no sé si decir, como de ataque o como de contención, como para las personas que tienen TDA? Cuando no acceden como todavía al tratamiento. Sí. Ay, yo creo que esta parte del estigma social y de la etiqueta, porque también a los niños les pega mucho con sus compañeritos y con sus hermanos, ¿sabes? El otro día un niño decía, es que ella no sabe. Y yo le preguntaba ahí, ¿tú crees que cuando ella crezca ella puede aprenderlo, no? Me decía, no, ella nunca lo va a aprender. Imagínate, o sea, pues están chiquitos, ¿no? Pero pues ellos son, yo creo que el primer contacto. El primer contacto sí está en las escuelas y con los hermanitos. Porque ahí es donde pueden empezar a hacerlos menos o a crearles un juicio, un estigma, los papás, los maestros. Pero bueno, también pienso que es muy difícil, como yo crecí con una hermana con TDAH y yo creo que luego también como hermanos es muy complicado, como, bueno, es muy complicado desde el momento en el que pues eso fue en el 2006, 2007, entonces la información era pues muy, no sé, era muy poca, no había mucho acceso a la información y aparte estaba también este tema de pues de la crianza, de los papás, como que pues luego a veces pues uno tiene mamás cansadas, papás cansados y entonces pues a ti te toca cuidar a tu hermana y pues muy problemática la chica. Y entonces paréntesis, pues, no solo tiene TDAH. Sí, ¿no? Ajá, entonces es como de, ay, no man, o sea, inevitablemente dices como de, ay, no te soporto. Pero ya luego creces, obtienes información y dices, pude haber sido más empática, pero no sabes, o sea, no sabías, ¿no? Y yo creo que en los adultos está más difícil en la actualidad,
Porque estos niños, pues como quiera, ahorita hay más información, ¿sabes? Y también se está nombrando en las escuelas, a lo mejor todavía no se logra hacer, pero ya se nombra, ¿sabes? Ya hay información en la actualidad. Pero los que ahorita son adultos o somos adultos, yo creo que ahí está lo complicado. Porque si, por ejemplo, pienso en las relaciones así interpersonales, ¿no? ¿Cuántas parejas, cuántos hermanos, cuántas amigas? Imagínate así, ¿no? Llegas a una relación de pareja de alguien que es súper desesperado, con rasgos egocéntricos, y entonces a ti se te olvida todo, se te cae todo, te equivocas, ese es un cochinero, ¿no? Y va a tener problemas de pareja. Si la pareja no sabe y la persona no sabe que es un TDA o un TDAH, van a tener problemas de pareja. Y sin saber, ¿no? O los hermanos, igual, como es que se te olvidó esto que es súper importante, ¿no? O no pusiste atención y casi te atropellan, o atropellan a alguien porque no te fijaste, ¿no? O vas manejando y... Sí, porque, o sea, yo creo que sí es muy importante mencionar como esto, ¿no? Que de verdad tiene consecuencias. O sea, si no te atiendes... Es que es peligroso. Si no tienes diagnóstico, pues sí es peligroso para ti y para, no sé si para los que te rodean. O sea, un día se te olvida cerrar las llaves del gas. Sí, no sé. O cosas así, ¿no? Como... Ay, me acordé de muchas cosas. No, pero sí, o sea, de verdad, vas por la calle y no te das cuenta. A mí me pasa mucho. Y a mi familia. Pero de verdad no dimensionas en dónde estás, qué está pasando. O sea, andas por automático en la vida, ¿sabes? Por esta inatención. Y pues se te olvidan, además. Sí, porque también leí que las personas que tienen TDA o TDAH tienen como otra percepción del tiempo. Ajá. Y digo, qué loco, qué raro vivir en un cerebro así, ¿no? Como... Y luego pienso que también por eso a veces la empatía cuesta tanto, porque tú piensas que así como es tu cerebro, toda la demás gente va a ser como, no sé, a mí luego se me hace muy increíble saber que hay gente que no es ansiosa. Es como, ay, ¿cómo crees? No, eso no es posible. Entonces, ahora imagínate como también, ¿no? ¿Cómo crees que se te olvidó? Pues así, preciosa. Así se me olvidó, así no puedo poner atención. Sí, y como cuando lo identificas, pues ya llevas una ventaja, ¿no? Porque incluso hasta psicoeducas a los demás. Y les dices, tenme paciencia, ¿no? Porque me pasa esto o ya estoy tomando mi medicamento o estoy... Pero cuando no sabes... O sea, no pasas de ser al que le grita a la hermana, al que le grita a la pareja, al que le grita a la mamá. Y que incluso aún si tienes un diagnóstico, van a decir como de, ay, no, pues es que desde que te dijeron que tenías TDA o TDAH ya te comportas... Ya justificas Ajá, todo. sí, o ya estás exagerando. O ay, para mí que nomás es porque te lo dijeron y ya te estás como apropiando de todos los síntomas. Pero luego pienso que también pasa que pues si tienes un diagnóstico, pues como que ya te puedes dejarte ser, ¿no? Como... Pues es que encontraste algo de ti. Sí. Encontraste algo de ti y lo acomodas en tu autopercepción, ¿sabes? En esa parte que me define, que, ay, por eso soy así, tengo esa certeza y claro que te ayuda emocionalmente. Porque entonces ya lo abordas desde ahí. Ya hay una explicación y esto que te decía, no, es que no soy el burro del salón. Pero eso es cuando sí son TDAH, ¿no? Sí. Porque luego sí también hay muchas personas que no tienen TDAH y empiezan bien hipocondríacas a generar síntomas y a justificarse por eso, pero Sí. no. Estamos hablando del proceso completo de un diagnóstico, pero sí le da mucho sentido en la personalidad, ¿no? Como el sentido de tranquilidad, de bienestar, que se siente cuando tienes certeza de algo. Sí, como, pues sí, entender que pues es algo como de tu cerebro, ¿no? Luego me pongo a pensar como, imagínate que toda la vida no tienes una mano, pero creces creyendo que sí la tienes, ¿no? Así como, pues obviamente no vas a poder hacer las cosas y así un día alguien te dice es que no tienes mano. Entonces dirá, es por Con razón. eso. Por eso me cuesta más porque tengo que hacerlo todo con una sola mano. Claro. Me gusta. Sí, ¿no? Así me Esta ocurrió. analogía me gusta. Y yo, sí es cierto. Sí, es que sí. Sí. Y sabes que incluso puedes hasta prevenir, porque si tú ya sabes que se te va a olvidar algo, yo con todos mis post-its así, con todas mis Y cosas. tú se te olvida que tienes los post-its ahí. Y en Alzheimer, ¿no? Ay, no, qué difícil. Pero si ya sabes que tienes esto, pues entonces
puedes hacer tus propios mecanismos para tener cuidado, ¿no? A lo mejor si ya sé que me pasa esto de la inatención, pues no voy a ir caminando por la calle con el celular, ¿sabes? Yo. Entonces, O no vas a ir, pues sí, haciendo como, si sabes que hay una situación de riesgo y que tú tiendes a ser impulsivo, pues entonces nada más genera tu campo de contención y entre más te conozcas, más puedes ir previniendo cosas. claro. Qué difícil. Sí. Pero, y luego yo también pienso que qué injusto tener que esforzarte más que los demás. Ah, ya sé. Eso me parece muy injusto. Ay, Es que sí es injusto. O sea, sí es injusto. Ay, es que hay mucha injusticia en la neurodivergencia. Porque en primera no sabes, ¿no? Y luego los que, ya que sabes, no te entienden. Y luego, ya que medio te entienden, pues todavía te tienes que adaptar a la vida con lo complicada que es la vida. sí. Y a eso le vamos poniendo, ¿no? O sea, yo pienso en los que no acceden, ¿no? Y que en la pobreza o en cualquier otra situación, o a lo mejor también hay familias que, hablando de que es un factor genético, que puede haber familias en las que haya 2 o 3 personas con TDAH. Imagínate eso. Y yo no Y puedo. luego porque cuando hay para llevar, Sí. ¿no? Entonces a veces es TDAH y otro que tiene autismo y una mamá cansada y a eso le pones el burnout del trabajo y es por eso que la empatía es como tan sagrada hoy en día, porque podemos darnos cuenta de todas las situaciones que están pasando las demás personas y que creo que eso sensibiliza, porque sí ha habido más sensibilización de los profesionales que están alrededor de los niños y que dicen, no manches, o sea, qué difícil debe ser su vida, y luego pues todos estos factores contextuales, ¿no? Porque quien puede acceder económicamente, pues ya tiene una ganancia, pero ¿y quién no? Mm. O sea, no sé cuánto cuesta el metilfenidato, la verdad, Yo, pero a ver. y déjalo investigo. Digo, quien tiene seguro, igual, ¿no? O sea, pues por el seguro Sí. puedes acceder, y quien no, pues sí tiene que estar, como con todos los otros, mentales y físicos, pues es algo con lo que van a vivir, porque no tiene cura. El TDAH no se cura, no es como que haya una receta, un tratamiento milagroso y se les quita el TDAH. Entonces es algo con lo que van a vivir. Y solamente así como generando tus propios mecanismos, con terapia, con medicación. Con mucha contención también Ujú. de parte de los demás. Ay, sí, esa parte inclusiva en las escuelas y en los trabajos. O sea, ¿en qué tipo de trabajos podríamos aprovechar que tienes un TDAH? A lo mejor no sé, pienso como en las fábricas que tienes que estar haciendo como muchas Sí. cosas. Alguien que tiene hiperactividad, ya chingaste, ¿sabes? Tanto como dueño de la empresa como la persona, porque vas a ser alguien que va a poder estar haciendo eso. O, no sé, un trabajo que necesite un multitasking, Mm. de estar aquí y allá y acá y muchas cosas, eso va a favorecer mucho a alguien que tiene Y el TDAH. jefe, ¡Ya me hizo todo! 3 puestos en uno. ¡Ay, no, qué feo! Bueno, Pero sí. Pero sí. Sí. Y luego, pero luego todo el que lo deje incompleto, ¿no? Así Ay, no. como las tareas incompletas, o sea, no. El jefe no, ya no. Ajá. Ay, no, pues qué difícil. ¿Cómo insertarlos al mundo laboral? Pues. A las familias así de, ay, se me olvidó que dejé al bebé comiendo. Ay, Ay, lo confundí con el pavo. No, no es cierto. ¿Qué te iba a decir? Pero pues sí implica como mucho esfuerzo poder como que se adapten como a la vida, ¿no? Ujú. Teníamos como un punto que era la culpa de vivir con TDAH y la intensidad. Esto que yo te digo de que a los niños, por ejemplo, que tienden a ser como muy curiosos y hacen todo este tipo de cosas, les da mucha culpa. Entonces, chicos o adultos o adolescentes, es ese malestar o ese duelo de ¿por qué a mí me pasa esto? Entonces hay culpa, hay malestar, hay enojo, hay frustración, y además las personas con TDAH tienen como emociones muy intensas. Entonces, pues tampoco es fácil emocionalmente regularse. Pero ¿tú crees que la adultez te dé como como luego esa capacidad de poder como adaptarte, como
No sé si un poco como de fingir, como de que se te apague tu brillo de TDA o de TDAH. Como que ya no se note. Ajá. Pues es que sí creo que se puede camuflajear Ujú. con muchas situaciones, pero puede ser muy funcional. Sí. Sí puede ser muy funcional totalmente y que sí, como que nadie note que eres neurodivergente. Ujú. Pues yo creo que en todos, ¿no? Y con eso, pues, ¿crees que se vaya la culpa o que siga ahí? Depende del proceso. O sea, si es una persona que ha trabajado en terapia, por ejemplo, como en la aceptación de esa parte, pues probablemente sí, ¿no? Yo creo que desde que lo aceptas, ya no tienes ese sentimiento de culpa o ya pasaste por esa parte Claro. del duelo. Entonces ya puedes llegar y ser tú abiertamente como sin tener esos sentimientos hacia esa parte de ti, ¿no? Que no te define, pero que es algo que está ahí, que es parte de ti. Y bueno, yo creo que luego a veces, como cuando vas creciendo y vas conociendo más gente, es una teoría que tengo, no sé si sea cierta o no, pero como que te vas, pues uno atrae lo que es, ¿no? Y entonces te vas como haciendo de amigos neurodivergentes Sí. también, ¿sabes? Sí. Como yo me acuerdo que Es la onda, ¿no? sí, en la universidad yo encontré como mi grupo de amigos y amigas neurodivergentes. Y me acuerdo que una amiga sí me llegó a decir como, ay, es que todos tus amigos de la universidad son bien intensos, Son bien raros. son bien raros y bien intensos. Y como que por un momento me ofendió, pero ya después fue como de, pues sí, Pues sí. pues yo soy también así de intensa. No me iba a juntar con alguien que no fuera así, precisa. Pues sí. Pero hasta que lo entiendes, ¿no? Sí. Porque a lo mejor al principio pudo haber sido un ataque y que lo haya significado en tu autoestima como tengo algo mal. Pero ya que lo vas entendiendo y lo vas trabajando, pues ya lo aceptas y dices, ay, pues claro, ¿no? Tiene sentido, tiene Sí. lógica. Yo también siempre digo que estoy rodeada de gente neurodivergente. Me dicen, ¿y cómo es que lo entiendes tan bien? Y yo, pues, ¿tú por qué crees? Pues sí, o sea, además, yo creo que todos o gran parte de la población hay un montón de espectros y cosas, ¿no? Que forman parte del ser humano, solo que no se nombraban. Antes era la chancla y antes eran, pues, el desconocimiento, la falta de acceso, y ahora que ya sabemos, pues estamos más atentos. Pero sí tenemos que ser muy críticos entre lo que vemos y lo que nos cuentan las redes, porque también las redes diagnostican, ¿no? ¿A qué personaje de Winnie Pooh te parece? Sí, y este trastorno. Ah, sí. Claro, a mí Tiger. a mí me salió el elefante. ¿Igor? Ajá. Es un burro. ¡Ay, es un burro! ¡Ay, no! Igor. Oh, sí. Bueno, sí, el que se le cae la cola. Ese. Ey. Pues sí, por eso es un burro. Ya. Es que es gris. Mi cabeza lo relacionó con elefante. Es que sí parece Sí. el color. Y también me salió el. Ay, yo contándote, sí, yo me sé hacer. Y yo tigre, porque me quedo Sí. chingo. No, a mí Porque así parece, ¿no? Sí. Como las etiquetas Ajá. de tigre es el TDAH. Ay, pero ¿eso es Winnie cierto? Pooh es la depresión y ay, Ay, no, sí. claro que no. O sea, sí hay arquetipos, ¿no? Y como un montón de cosas que nos muestran en la tele y en las series y las caricaturas que sí tienen que ver con la vida real. Digo, yo no sé si eso es solamente una idea, o obviamente no porque te identifiques con un personaje implica eso, pero puede ser que te dé algo de información, ¿no? Pero no, esos test no diagnostican. Diagnósticos no son. Y la gente. Esos filtros no. Sí, me había salido tigre. ¿Cuál? Sí, es que sí. Sí piensan así. Sí, pues es que es mucha información, Sí. mucha gente, muchas opiniones, como que luego también son opiniones que se contraponen, ¿no? Como que ya no sabes de qué tienes. Sí, es que entre que se confunde mucho, por ejemplo, hay síntomas que también pues se comparten, ¿no? Lo que te digo en diferentes trastornos, como problemas del sueño, por ejemplo, ¿no? Que es muy genérico. Y los problemas del sueño pues pueden hablarte de depresión, de ansiedad, de TDAH, incluso de autismo, de bipolaridad, de esquizofrenia. O sea, es como un síntoma que puede estar aplicado a muchos. Pero si tú tienes un problema del sueño, atiéndete, algo es, ¿no? O sea, si ya tienes alguno de estos ítems, ve y revisa. O sea, si tienes hiperactividad, es decir, una conducta en la que te estés moviendo todo el tiempo,
impulsividad, que no dimensiones los límites y las consecuencias. Falta de atención, que estés en la luna, que se te olviden las cosas, que no puedas mantener la atención dividida o sostenida. Entonces, si tienes uno de esos, atiéndete. No es completamente que tengas TDAH, pero sí atiéndete, sí ve y busca, ¿no? Si tienes falta de apetito, por ejemplo, ¿no? Que son como de los otros muy genéricos, pues a lo mejor es un TCA, o a lo mejor es depresión, o ansiedad, y también podemos ver como esos síntomas muy genéricos, y por eso también la gente de repente se agarra diagnosticando y todo esto. Y recomendando Ajá. un montón de cosas, o sea... Como la melatonina, ¿no? Que ahorita sí, está con todo. uy, bien de moda. O sea, pero en realidad todos los suplementos están de moda. Sí. Que si el complejo B, que Y ya si están la incorporando vitamina los trastornos D. mentales a los suplementos, ¿eh? Con todo. Ay, no. No tardan en, si tienes TDAH, dale a tu niño este juguito De atención. juguito de atención. Juguito de atención, juguito de estate quieto. Ey. Y qué loco. Pues mucha paciencia, las mamás, a los papás, a las maestras, a los maestros que trabajan con ellos. Y tengo amigas maestras súper comprometidas en educación básica, que se ponen a investigar, que se meten a cursos de neurodivergencia. Mis respetos para ellas, porque se trata de eso también, de actualizarse, que tengamos información fidedigna para poder hacer intervenciones, o en su caso de ellas, pues para derivar. Eso es como lo que yo recomiendo. No sé qué más, si alguien tenga una pregunta, una duda, algo que quieran compartir. Creo que no. ¿No, verdad? No. Bueno. No, creo que en Insta tampoco no, nadie preguntó. No. Pero bueno, igual pueden dejar las dudas en comentarios o mandarnos un mensaje. Igual lo vamos a dejar en la plataforma, en un episodio, y bueno, cualquier cosa estamos atentas. No sé, Marifer, ¿quieres decir algo para cerrar? No, pues no se anden autodiagnosticando, sobre todo, y pues tampoco nos anden sobresaturando de información. Sí. Esa es mi recomendación, como muy buena. Detente, Jochis. O étere. Detente y cálmate. Cálmate, ve al psicólogo y sobre todo pienso como en todas estas personas que si de verdad tienes la duda y tienes como algo te lo dice, o de verdad crees que cumples como con esos, como, pues sí, como con esos signos. Ajá, con esos signos, síntomas, pues ve por un diagnóstico, te va a dar calma, te va a dar certeza. Pues si puedes también, ¿verdad? Porque no sé, luego si no tienes dinero, pues ahorra. Y pues sí, porque yo creo que sí, tener un diagnóstico te da mucha paz. Sí vale la pena. Calma, sí. Sí vale la pena. Es cierto que pues como toda la atención en salud cuesta, desafortunadamente, pero pues también hay servicios públicos, no nada más hay que hacer fila de espera, y pues mientras tanto lo vas procesando. Y sí hay que hacerlo, porque de repente sí hay desidia, y hay centros, sí hay atención pública a la que pueden asistir. Y aparte, pues, ¿para qué vivir con la duda, no? Como, pues, si de verdad tienes curiosidad o así, pues, yo digo, pues, ve, nada pierdes, ¿sabes? Como... ¿Qué puede pasar, no? Que no sea. Y, ay, bien triste, ¿verdad? Ahora, ¿con qué justificaré mis conductas? Yo sí quería tener TDA. ¿Por qué? Pero pues ni modo, te das cuenta que eres un neurotípico, disfrazado de un neurodivergente, o puede que sea otra cosa, ¿no? Puede que no sea TDA, puede que sea otra cosa. El punto es que sí nos atendamos, ¿no? Que sí podamos ir, quitarnos esas dudas, prepararnos y tomar los tratamientos necesarios. Y también con los niños, ¿no? Y las niñas. Sí. Bueno, muy bien. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Bye, déjale pausa.
Gracias por estar aquí. Esperamos que esta conversación te haya dejado preguntas, reflexiones o quizá nuevas formas de mirar tu experiencia. Y recuerda, no tienes que atravesar todo en soledad. Si necesitas acompañamiento, puedes encontrarnos en nuestras redes, @sicrezco. Nos escuchamos pronto en Terapia.